Nos acompaña Fernando Rodríguez Patrón, director del Registro de Organizaciones Políticas, para hablar sobre la inscripción de partidos políticos y la valla electoral, entre otros temas, por supuesto. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. A ti, muchísimas gracias por acompañarnos. Hay que anunciarle a nuestros televidentes, quizá aún no lo sepan, el Registro de Organizaciones Políticas regresó en operaciones a fines de enero. Efectivamente. ¿Qué significa regresar a operaciones? ¿Cuáles son las funciones más importantes que desarrolla el registro? ¿Qué significa esto? Significa que nuestra ley, con una redacción un poco ambigua, dice que el registro está permanentemente abierto, excepto, o sea, ya no es permanente, bueno, pero así lo dice la ley, claro, excepto en el periodo que media entre una elección y la culminación de la misma. El registro cierra actividades cuando se inscriben los candidatos a un proceso electoral y reinicia sus actividades 30 días después de concluido el proceso. Y el proceso concluye pues con una resolución de cancelación del proceso, no el día de la elección. Claro. Bueno, por eso que puede tomar un poco más de tiempo, ¿no? Durante ese periodo, el registro no puede llevar a cabo algunas actividades, sobre todo las que están vinculadas con el proceso por el cual cerramos. Por ejemplo, un partido que está participando en esa elección no puede cambiar de símbolo, porque tiene que elaborarse pues la cédula electoral, donde está el nombre. No pueden cambiar de denominación, no pueden cambiar de algunas cosas. Entonces el registro durante ese lapso no lleva a cabo algunas actividades. Entre ellas, los procesos de inscripción de organizaciones políticas se suspenden o se dan por culminado a la fecha de cierre, dependiendo. Se suspenderán en aquellos casos donde la organización política ya ha cumplido con todos los requisitos y estaba, por decir, en etapa de síntesis, de publicaciones en los diarios. Pero por una cuestión de tiempo no llegó a inscribirse. Y se cancelará, se suspenderá los procesos de inscripción en aquellos casos donde la agrupación política no había cumplido aún con los requisitos. Por ejemplo, le faltaban las firmas todavía. Entonces, una vez que concluye la elección, sale la resolución de cancelación y el registro reinicia sus actividades, ya puede llevar a cabo todas estas labores. Inclusive, por ejemplo, si un partido político quería cambiar su estatuto en medio de un proceso electoral, no puede, se suspendía. Entonces, una vez que se reabre el registro, continuamos con el proceso, en el caso específico del ejemplo del estatuto. Perfecto. Cambio de nombre, símbolo, las normas internas que mencionas, ¿no es cierto? Normas de democracia interna también. No se pueden modificar las normas de democracia interna de un partido político una vez que se convoca una elección. Claro. El día que se convoca una elección significa que los partidos van a participar con las reglas de juego que tenían en ese momento. Si un partido tiene, por ejemplo, establecido que sus congresos se llevarán a cabo con tales características, con tales plazos y con tales asistentes, no podrá cambiar esa modalidad de elección interna. Entonces, ninguna norma de democracia interna se puede cambiar convocada una elección. Las normas de juego no pueden cambiarse, tienen que ser las mismas. Ahora, a esta fecha, siendo 21 de febrero, ¿puede hacerse también ya esto último? Por supuesto. Ojo, algunos televidentes de repente podrían estar confundidos porque tenemos un proceso electoral que es complementario, ojo, en julio, el 7 de julio. Eso no significa que estas actividades no puedan realizarse, porque digamos ellos tienen las reglas, ¿no es cierto?, del proceso electoral del 7 de octubre. Exactamente. Esto es correcto tal cual como lo has indicado. Muy bien. Siguiendo un poco con este proceso en general, bueno, el más importante, ¿no? El que seguramente tiene en vilo a muchos peruanos con aspiraciones políticas, la inscripción de organizaciones políticas. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, los requisitos legales aún no se han modificado desde la aprobación de la Ley de Partidos Políticos, ahora denominada Ley de Organizaciones Políticas, siguen siendo los mismos. El primero es el más conocido, pues el número de firmas, que en realidad no son firmas, sino son adherencias, ¿no es cierto? Que se requiere para los partidos políticos unas adherencias iguales al 4% del total de electores que sufragaron en la última elección. ¿Qué significa eso? En buen romance, 800.000 firmas, para decirlo en términos muy claros. Que es un aproximado, ¿no? Claro, porque ese número va a variar en los próximos días cuando se actualice el número que corresponde a ese 4% en función a la elección del año pasado. Ahora son 745.000 aproximadamente, pero en algunos días o en algunos meses, qué sé yo, el número subirá a 800 y pico mil, 900.000, no lo sé. ¿Qué es lo que llamamos la valla electoral? El número de firmas que se requiere para la inscripción. El segundo requisito, bueno, no sé si pues, por el que debió haber comenzado, es el acta de fundación. El acta de fundación que tiene que contener el nombre de los directivos, el domicilio, el ideario de la agrupación política. El tercer requisito son los comités provinciales, que tiene que tener una agrupación a nivel nacional. Luego la designación de los personeros, el apoderado y el representante legal.
Son esos los requisitos, no han sufrido modificación y esperemos que quizás con la reforma electoral que está proponiendo incluso el Jurado Nacional de Elecciones, esto pueda pues reenfocarse, ¿no? Muy bien. Ahora estamos aparentemente lejos del 2021, ¿no es cierto? Va a haber tiempo seguramente para algunas agrupaciones. Sin embargo, se ha advertido que 9 partidos perderían la inscripción si no participasen de este proceso electoral. Efectivamente. ¿Cómo es que se da? ¿Bajo qué contexto la pérdida de inscripción? Esto ameritaría una explicación quizás un poco más larga. Te comento, la ley de partidos políticos o ley de organizaciones políticas establece claramente en su artículo 13 cuáles son los supuestos bajo los cuales se cancela la inscripción de una agrupación política. Y el primero de ellos, el más importante, el más conocido, es no pasar la valla electoral. ¿Correcto? Entonces, si un partido participa y no pasa la valla electoral, que es del 5%, saca el 4 o 3%, pues pierde su inscripción. Eso es fácilmente entendible. Sin embargo, antes de las elecciones generales del año 2006, estoy retrocediendo en el tiempo 13 años, 2 partidos políticos que estaban inscritos en ese momento le dijeron al jurado, no voy a participar en las elecciones del año 2006, por lo tanto, resérvame mi inscripción. Fue el partido Sí Cumple y el otro partido, ya no recuerdo el nombre en ese momento. Dijeron, no voy a participar, las condiciones no están dadas o por lo que sea. Exactamente. No participo, conserva mi inscripción. ¿Y qué dijo el Jurado Nacional de Elecciones en ese momento? En ambos casos contestó exactamente lo mismo. Les dijo a través de sendas resoluciones publicadas en El Peruano lo siguiente: la reserva de inscripción es una figura que no existe. Y la ley establece que hay una valla del 5%. Solamente los que participan pueden pasar la valla. Entonces, sin decirlo, dijo que aquellos que no participaban perdían su inscripción. ¿Es correcto? Muy bien. Se llevó a cabo la elección. Ese año 2006 tuvimos 2 procesos. Tuvimos las elecciones generales y en el mes de octubre tuvimos las elecciones subnacionales. Fue un año que coincidieron ambos procesos. Cuando se iba a dar la cancelación de los partidos políticos que no participaron, el Congreso en ese entonces, que tenía el grupo mayoritario del UPP, que había cobijado al Partido Nacionalista Peruano, sacó una norma de excepción. ¿Y qué dijo esta norma? Los que no participaron en la elección general de 2006 conservan su inscripción. Así se salvaron muchos. Entonces, contrariamente a lo que el jurado había dicho, el que no participa pierde su inscripción, la ley dijo exactamente lo contrario. Si no participas, no pasa nada. Te salvo por esta vez. Esto no ocurrió en las elecciones generales del 2011. Eso le iba a preguntar, ¿no? Por esa vez no pasó, pero el plazo era ¿qué? Participar sí o sí del 2011. Exactamente. Y los que no participaron en el 2011 sí perdieron su inscripción. Pero ¿qué ocurre? Parece que todo es cíclico, todo da vueltas, y para el 2016 volvimos al estatus del año 2006. ¿Qué pasó? Salió la ley 3414 que dijo, bueno, los partidos que no participan 2 veces consecutivas en una elección perderán su inscripción. ¿Y qué ocurrió? Rompan filas. Tenemos creo que 19 candidatos, se retiraron 8 o 9 candidatos. Entonces tenemos estos partidos que tú mencionas que no participaron en el año 2006, que se encuentran, 16, que se encuentran obligados a participar en el 2021 bajo sanción, bajo pena de perder su inscripción. Pero esa es una norma realmente nefasta, porque si un partido político no participa en una elección, ¿qué es? ¿Será pues una ONG, un grupo de amigos? Claro, ¿qué hace? ¿Cuál es la función? Y la propia ley establece que es función de los partidos políticos participar en los procesos. Sin embargo, leyes que la modifican indican, no, pues si no participas, no pasa nada. Bueno, y hay varios puntos allí para el análisis también, ¿no? Porque esta organización definitivamente no participó, cuáles eran sus candidatos, qué tan preparados estaban, ¿no? Y qué tan en serio, qué tanto compromiso tienen realmente con la agenda nacional, ¿no? Qué tan democráticos son los partidos que no participan. Entonces, la quintesencia de un partido político es participar en la vida política. ¿Y cómo? A través de elecciones. Pero ¿qué ocurre? Que en el Perú hemos tenido en 2 de las 3 últimas elecciones normas de excepción. Y la última no fue una excepción vinculada exclusivamente para las elecciones de 2016, porque en el 2021 habrán quienes no participen por primera vez. ¿Es cierto? Claro. O sea, los que no participaron la vez pasada, obligados a participar. Pero entre los que participaron, pues no todos estarán obligados a hacerlo.
¿Qué hacer en el futuro, bueno, para estas elecciones del 2021, para justamente promover seriedad entre las organizaciones políticas, que haya un carácter realmente de compromiso, un compromiso, ¿no? Con la gente, con los electores? Se dice fortalecer a los partidos políticos. Entonces, esto bien podría ser incluso una frase de cliché, la escuchamos todos los días. Hay que fortalecer a los partidos, fortalecer. Pero vamos, ¿cómo fortalecemos a los partidos políticos? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. La primera es que tengan efectivamente vocación democrática. Primero, obligarlos a participar en una elección bajo apercibimiento que si no participan en la elección, pues pierden su inscripción. Si te inscribiste para hacer un partido político y no participas en una elección, ¿qué haces en el banco? ¿Qué haces acá? Ese es el punto número uno, pero esto no fortalece el sistema de partidos. Eso nos servirá para sacar a algunos del mapa, simplemente. Segundo, el tema de la valla ha sido muchas veces mal entendido. La valla electoral tiene por finalidad excluir del sistema de partidos a aquellos que tienen escasa representación. Si no logras un 5% de votación, pues pierdes tu inscripción. Sin embargo, con vistas a las elecciones pasadas, se estableció una medida de subir la valla en el caso de las alianzas. Porque se decía, oiga, en muchos procesos, ¿no? A veces 3 o 4 en una misma alianza, oye, entre 4 partidos, con el 5% se salvan todos. Cuando en realidad es un único partido que tiene el caudal de votos y los otros que son pequeñitos no aportan casi nada. Es más, no aportan ni siquiera candidatos. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora se ha establecido que se sube un 1% en el caso pues haya una alianza si son de 2 partidos, 2% si son de 3 partidos, y etcétera. Pero yo te pregunto, si tú fueses un partido político y fueses tú sola a una elección, ¿requerirías de cuánto? Del 5% para conservar tu inscripción. Pero si nos unimos, entre los dos necesitamos 6%. Claro. Te pregunto siempre es mucho más atractivo, ¿no? ¿Qué es más fácil? ¿Que tú saques el 5 sola o el 6 entre los dos? Claro. Las alianzas siempre van a ser más atractivas. Entonces, ¿no? Sobre todo cuando son agrupaciones que no representan. Que no son representativas, que no son democráticas, que son simplemente maquinarias electorales. Entonces, en realidad, desde mi punto de vista, y acá podemos disentir, yo creo que subirle un punto a las alianzas, en realidad es favorecerlas. Porque ya me preocupo solamente del 3% y no del 5%. Claro. Esto va a ser mucho más fácil. Entonces, hay que revisar el tema de las alianzas, si es conveniente o no. Hay muchos partidos que prohíben las alianzas electorales. Podrán ser pues alianzas de gobierno, podrán fusionarse las bancadas en el Parlamento, pero electoralmente hablando, cada partido debería bailar con su propio pañuelo. Ahora, ¿es posible poner estos temas en agenda para que continúe la reforma electoral? Si hay voluntad política, sí. Estamos a 26 meses de las elecciones del año 2021, del Bicentenario, en abril del año 2021. 26 meses. ¿Es posible hacerlo? Sí. ¿Estamos con los tiempos justos? Sí, no son muy holgados tampoco, porque toda reforma requiere un debate, una maduración. Tiene que externalizarse, la ciudadanía tiene que pronunciarse, en fin. ¿Estamos con el tiempo? Sí, tenemos tiempo, pero ¿qué se requiere? Voluntad política. Si no hay voluntad política, podemos estar discutiendo en este programa y en miles de programas, miles de posibilidades de reforma, pero no vamos a llegar a nada. Ahora, algo que sí me gustaría discutir, pese a que haya o no haya voluntad política, siguiendo en este ánimo de reforma, reformas que son necesarias, ojo, se ha hablado también sobre las sanciones, ya en esta coyuntura de corrupción, de partidos que podrían ser financiados de manera ilícita, ¿no? Sobre esas sanciones que no son realmente disuasivas, ¿no? Porque muchas veces son apeladas, judicializadas, y uno dice, bueno, pues ¿cuál es el verdadero costo para las agrupaciones y para los candidatos que lamentablemente reciben dinero ilícito? Y lo que es más risible aún. ¿Y qué va a pasar en estos meses que tú mencionas, no? Tú lo has dicho. Las sanciones por financiamiento, según la última modificación constitucional, son civiles, administrativas y penales. Las penales, está claro que pues el Ministerio Público y el Poder Judicial se encargarán de ello, previa reforma del Código Penal y todo ello. Pero las administrativas son simples multas. Entonces, un ejemplo muy sencillo que lo va a entender hasta un chico de 5 años. Si la multa máxima es, la multa más alta, quiero decir, es por decir 100 UITs, 200 UITs, y el financiamiento que recibo es superior, oye, con lo que recibo pago la multa. No, y se contempla así, desde el inicio, ¿no? Exactamente. Entonces, la multa no disuade. La multa no impide que se siga recibiendo en campañas dinero ilícito. La sanción debe ser otra. Bueno, hay muchas propuestas. Por ejemplo, una sería que el partido o candidato que se beneficia con un financiamiento ilegal pierde la curul en caso la haya ganado.
Correcto, si yo fui congresista, alcalde o gobernador y se comprobó que yo recibí dinero ilícito, pues pierdo la curul en el acto y quedo impedido de volver a postular. O sea, no solamente me sacan del cargo, sino que yo debería quedar impedido, no sé si de por vida, por 20 años, por 15 años, por 3 elecciones, qué sé yo, para volver a postular. Punto número 1. Punto número 2. Ok, sancionan al candidato. ¿Y qué pasa con el partido? Claro. El partido me puso a mí en el cargo. El partido... Tiene la responsabilidad. Exactamente, y no la hay. Porque la modificación legal que salió del último referéndum establece que es una sanción de carácter individual. Sin embargo, el partido me puso allí. Yo no llegué solo porque quería ser candidato. Teóricamente yo pasé por un proceso de elección interna en el partido, la cual yo la gané, o fui invitado y fui aprobado por los afiliados y estoy ahí. Sin embargo, la sanción está yendo al candidato y no al partido. Una sanción propia para el partido político sería que el partido se encontraría impedido de presentar en la siguiente elección candidatos en esa circunscripción. Si yo gané la gobernación regional del departamento X, en la siguiente elección el partido no podrá presentar candidatos en esa región, provincia o distrito. Y eso que no se habla de perjudicar otros lugares, ¿no? Porque finalmente el partido es el mismo. Sí, pero bueno, esa es una opción. Claro. Podemos barajar dos opciones. Que el otro sería mucho más drástica. Quedas impedido de presentarte en la siguiente elección. Claro. ¿No? Sería irnos al Claro, extremo. que también sería criticable seguramente por algunos que lo que buscan es mayor representatividad, que efectivamente hayan organizaciones políticas, que estas funcionen. Muchísimas gracias, Fernando, por habernos acompañado. No sé si tengas un mensaje final para aquellas organizaciones, ¿no? o agrupaciones que están en vía a ser organización política. Bueno, la recomendación es que no esperemos el último momento. Como dije hace un momento, las elecciones del Bicentenario van a ser en abril del año 2021, estamos a 26 meses, pero el registro se va a cerrar antes, evidentemente se cerrará en febrero, enero, qué sé yo, no está el calendario aprobado, estamos a 2 años de ello y un proceso de inscripción no necesariamente se lleva a cabo de una manera rápida, demanda, tiene su propio proceso, su propia mecánica, entonces no esperen a último momento para lograr una inscripción. Muy bien, y a empaparse de la normativa electoral, también que es importante para estar al tanto de todo lo que conlleva este proceso. Muchísimas gracias, Fernando, por habernos acompañado. Hemos conversado con Fernando Rodríguez Batón, director del Registro de Organizaciones Políticas.